La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas promueve y acompaña la transformación de los procesos productivos de las pymes con innovación y desarrollo tecnológico, fomentando los lazos entre todos los actores del sector. Y es un dato conocido que las garantías recíprocas son un instrumento facilitador del crédito para las pequeñas y medianas empresas por excelencia. Para hablar sobre estos temas, para ver cómo fue el financiamiento a través de las garantías recíprocas durante todo el 2022 que acabamos de dejar atrás, es un poco lo que me interesa conversar ahora con Pablo Pereira, gerente general de Asindar Pymes SGR, precisamente. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por Bu- atendernos. Buen día, Nino, ¿cómo te va? Gracias por Bien, el espacio. por favor, un gusto. Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue el 2021 que dejamos atrás en términos de garantías emitidas, en términos de pymes asistidas? Para nosotros, el 2021, sinceramente, fue un año de crecimiento en todo lo que nos habíamos propuesto. Es decir, nosotros cuando Ujú. arrancamos el proceso de planificación para este año, ya teníamos previsto, digamos, un crecimiento en todos los rubros de nuestro negocio, pero los resultados no solamente se alcanzaron, sino que se superaron. Para que tengas una idea, digamos, nosotros vamos a cerrar este año con cerca de 25.000 millones de pesos de avales emitidos. Eso representa cerca de un 75% más de lo que hicimos el año pasado. Creo que un dato sumamente importante es la cantidad de pymes con las cuales trabajamos. Nosotros crecimos interanualmente cerca de un 90% en la cantidad de empresas asistidas, es decir, 90% más de lo que habíamos hecho el año pasado. Y creo que lo interesante también de este año es en estos 25.000 millones de pesos que nosotros emitimos, el 69% correspondió a operaciones o de financiamiento de capital de trabajo y el 31% ya a proyectos de inversión. Y digo en esto de proyectos de inversión como algo sumamente interesante porque dentro del mercado hubo una infinidad de líneas de financiamiento, pero creo, y lo más importante es que había y hay mucho proyecto de inversión que tienen las pymes con ganas de incorporar tecnología, incorporar nuevas máquinas, ampliar galpones, y la verdad que es la parte más interesante, porque en definitiva, digamos, las pymes son cerca del 70% del empleo, el 99% de las empresas, entonces si ese andamiaje de pymes funciona y funciona bien, creo que a nivel crecimiento país es sumamente interesante esto. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Hubo mucha inversión de pequeñas y medianas empresas durante el 2021 bueno, claramente las SGRs han hecho mucho para facilitar el crédito, para financiar ese tipo de operaciones. Igualmente, se me ocurre que hay mucho para crecer, ¿no? Hay mucho techo para alcanzar en esta materia, porque yo me encuentro con que muchas pymes aún tienen dudas sobre cómo funciona el sistema, ¿no, Pablo? Coincido plenamente. Para mí, a pesar de que, como te dije antes, digamos, estos números demuestran un crecimiento, para mí hay una oportunidad de crecimiento muy grande. Digo, nosotros calculamos y, bueno, información pública que en Argentina hay cerca de 800.000 pymes, más o menos, digo, supongamos que ese es el número, pensemos que el sistema de sociedades de garantía recíproca atiende a solamente cerca de 22.000, 23.000, es Ah, decir, hay una posibilidad de crecimiento gigantesca y nosotros en línea con eso, en lo que creemos firmemente, no solamente es en la difusión, es en la transparencia, es en el asesoramiento, sino que también entendemos como punto central en la conexión con esas pymes a la tecnología. Es decir, todo lo que se ha venido desarrollando estos últimos años y en particular en nuestro caso hay una inversión permanente en herramientas de gestión que permitan a la pyme que independientemente del lugar de Argentina en donde esté, que acceda a financiamiento.
Ah, Y eso para nosotros yo te diría que es clave y es central, no solamente para la industria de CGR, digo, también pasa lo mismo en la banca tradicional, pasa en el por mercado de supuesto. capitales y pasa en nuevas alternativas de financiamiento, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo fue el caso del mercado de capitales, que es otro de los instrumentos de financiamiento al que sugerías, insinuabas? Digo, ¿cómo estuvo el movimiento el año pasado, Pablo? Mirá, para nosotros, como te dije antes, fue cerca del 69% de los 25.000 millones de pesos que emitimos. Claramente hubo necesidades, las pymes, de seguir recomponiendo capital de trabajo. Yo creo que en línea con eso también el mercado de financiamiento, del mercado de capitales en particular, nada, acompañó también un crecimiento de tasas, es decir, un aumento de tasas de interés, con lo cual hubo una retracción de la demanda. Es decir, muchas pymes ya no les resultó tan interesante el tema, porque también pensemos que en que gran parte del año los bancos también fueron muy agresivos en salir y alocar financiamiento de capital de trabajo. Entonces, en términos generales, te diría que me parece que el mercado de capitales todavía presenta una oportunidad interesante. Creo que en alguna medida las empresas es una herramienta que les gusta, que es sencilla, que facilita. Creo que tenemos que trabajar sobre un abordaje más de mercado en donde generemos más ahorro que se canalice a las pymes y así Claro, poder obtener no solamente liquidez, sino un nivel de tasas de interés, digamos, más acorde a, por ejemplo, la competencia que pueden ser los claro, bancos. claro. Ustedes fueron pioneros en esto de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en la emisión de obligaciones negociables simples o para pymes. Ujú. ¿Pensás que hay margen para crecer por ese lado, por ese mercado para las pequeñas y medianas empresas? Sí, definitivamente. Nosotros, como bien vos decís, hicimos la primera ON allá hace como, creo que 3 o 4 años. La realidad de las cosas es que hoy hay un apetito del mercado de financiar proyectos, de financiar financiamiento, te diría que entre 24 o 48 meses, con lo cual, nada, me parece que también es un abordaje sumamente interesante para aquella empresa que necesite financiamiento y ahí también lo que es clave es encontrar el punto en el cual esa empresa salga al mercado a ofrecer deuda para intentar analizar si es en pesos, si es en dólares, si es en dólar link. Es decir, hay un apetito de los inversores de compra de instrumentos, con lo cual, Ujú. si hay un proyecto sustentable, si hay en alguna medida una inversión real y una, yo creo que una empresa seria del otro lado que también sea quien emita la ON, me parece que, me parece que el mercado de capitales representa una real oportunidad para todas las pymes, no solamente Claro, en este producto, sino que en el resto de los productos, ¿no? Yo creo que en alguna medida, digamos, en nuestro caso en particular, si querés, enfocamos el valor agregado en el servicio. Y para nosotros servicio es, en alguna medida, decirle que sí o que no rápido a la pyme y sin desgastarla en un proceso de calificación eterno. Es decir, claro. nosotros buscamos que mediante la tecnología una empresa obtenga una calificación inicial en un plazo de 24 o 48 horas. Eso me parece que es un diferencial. El segundo diferencial que me parece interesante es la multiplicidad de bancos con los que trabajamos o del mercado de capitales, que muchas pymes no conocen ese mercado de capitales y no conocen el atributo de poder descontar un cheque propio, poder descontar cheques de terceros, emitir ONs, emitir pagarés en pesos o en dólares, en donde el flujo, digamos, de la operación es muy rápido, es decir, una pyme desde el momento que es calificada y arma su carpeta hasta que efectivamente está mandando los cheques al mercado, puede ser un flujo que no dure más de 5 días. Claro. Eso me parece que es sumamente piola. Y el tercer punto también que me parece central es que la pyme en alguna medida también tiene una mejor utilización de sus contragarantías. Si nosotros, para que tengas una idea, Nino, el 80% de las calificaciones que las damos con una fianza de los socios, una fianza personal. Sí, es una garantía fácil de instrumentar y que en alguna medida simplifica el proceso, ahorra costos
y ejecuta mucho más rápido. Claro. Entonces creo que esas tres cosas son fundamentales y centrales en este aspecto, en donde la SGR tiene que darle complementariedad al financiamiento tradicional que ya esa pyme recibe, ¿no? Claro, pero igual, Pablo, me permito recordar de que también hay ventajas por el lado de las tasas de interés. Por supuesto. Históricamente hubo una rebaja de 4 o 5 puntos según el momento, según el mercado, ¿no? Exactamente, digo, en términos de tasa, el mercado de capitales, el mercado bancario siguen representando niveles de tasa promedio más bajos en estos 4 o 5 puntos que el financiamiento tradicional. Entonces, yo creo que todo eso, y nada, yo tengo 15 años en esta industria, la conozco. Cualquier empresa que ingresa al mercado de financiamiento de sociedades de garantía recíproca, sea con nosotros o con cualquier SGR, es un sistema que lo va a utilizar siempre, es decir, que le termina encantando, que le termina gustando. Entonces Perfecto. creo que nuestro desafío, y ese es un dato de la realidad, creo que lo que nos queda es el gran trabajo que decíamos hace un ratito, es decir, pasar de las 22.000, 23.000 pymes Ah, y crecer por ese lado, porque vuelvo, está convencido en la práctica de que el sistema funciona y funciona muy bien para todas las pymes. perfecto, perfecto. Tengo un minuto. Decime qué esperan para el 2022 que acaba de empezar. Nosotros lo que esperamos básicamente, si querés, es un crecimiento muy considerable en la cantidad de garantías emitidas, eso es un punto central. Por el otro lado, digamos, nuestro objetivo es duplicar la cantidad de empresas a las cuales asistimos, es crecer casi un 100%. Eso representa un gran desafío para nosotros, te diría que es el central, el eje de todo el negocio. El tercer punto es empezar a trabajar con otras clases de financiamiento, es decir, incorporar nuevo financiamiento, nueva clase de financiamiento en donde el crowdlending, en donde la factura de crédito electrónica, en donde tarjetas de crédito tiene que transformarse en otro nicho de negocios para el SGR. Y el cuarto punto que nos parece central es trabajar en una agenda de finanzas sustentables, es decir, empezar a trabajar en una agenda coordinada con bancos para, desde la SGR, facilitar financiamiento que ayuden al desarrollo de nuestro planeta, básicamente. Es decir, Ujú. economía sustentable enfocada en la ecología, economía en lo social, en lo económico. Es decir, hacer un abordaje integral de toda esa agenda que es muy amplia, que es incipiente, pero creo que tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto y facilitarla. Por supuesto. Pablo, fuiste muy amable, por cierto, muchísimas gracias, muchas felicidades para el 2022, por cierto. Y bueno, estaremos en contacto, pero bueno, el panorama es alentador, por lo menos Sí. por el lado del financiamiento y de la emisión de garantías recíprocas en el caso de Asindar Pymes. Te mando un abrazo grande, buen año, ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Pablo Pereira, gerente general de Asindar Pymes, SGR. Después de la pausa, más mercados por expertos.